Bueno, Chao, buen programa chicos, hoy. hasta Chau, mañana. Gaby. Hasta mañana. Chao, Rubén, Julián. Bueno, ¿qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Nos sacamos un poco la gomina, ni él es el cirujano Jorge Laje, ni yo soy Babi Echecopar, somos amigos, charlamos mucho con Jorge. Y a mí es raro que me interese un tema médico. O sea, estoy hablando con muchos médicos y estoy conociendo la otra parte de la medicina, que es la parte humana, y la verdad que yo tenía un falso concepto de algunos y lo he cambiado. Me he dado cuenta el laburo que hay detrás de cada médico, las horas de trabajo y fundamentalmente cómo viven los médicos, ¿no? Porque a veces uno dice, yo cuando era chico decían, ahí vive el doctor tanto del chalecito, y siempre se tenía la idea del doctor del chalecito, y hay mucha gente que va con el guardapolvo remendado a agarrar el microscopio, ¿no? Sí, además eso de la historia del doctor como la gran institución del pueblo y que era el que tenía un poder adquisitivo mayor, eso se acabó hace tiempo. Lo que es bueno que rescates es un poco el tema de la humanización de la medicina muchas gracias, y de la humanización del médico, porque estamos en una situación social, no solamente en Argentina, en casi todo el mundo, que el médico se deshumaniza porque tiene que ver mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo posible. Hoy un médico ya tomarte una anamnesis, que es término técnico de hacerte una historia clínica, preguntarte los antecedentes familiares, tus abuelos, dónde nacieron tus padres, en fin, para descartar alguna de las patologías o apuntar alguna de las patologías como el ejemplo, la anemia del Mediterráneo, ¿no? Es decir, si tus antepasados eran italianos o españoles, y entonces, bueno, eso se fue perdiendo porque ¿cómo haces para hacer eso? Antes, ahora ya genética, antes era herencia. Claro, que es ni más ni menos que la genética, la herencia es gracias a la técnica que tenemos, a la tecnología avanzada, es lo que estudiamos ahora y tenemos hasta genetistas, hasta hay una especialidad que es dentro de la medicina, que es la parte de la genética. Sí, le mandamos a Jorge Latif, un gran cirujano, amigo nuestro, le mandamos un beso que nos está mirando. Sí, un saludo grande. Muy buen tipo. Che, bueno, ¿qué es esto? Porque yo escuché hablar mucho de la célula madre, del cordón umbilical que lo guardan, pero y acá me dijeron, yo después de hablar mucho con vos, me dijeron, no, pero acá en la Argentina se hace. ¿Qué se hace de célula madre? Bueno, nosotros, primero hay que decirle a la gente que en el mundo se hace tratamientos después de grandes investigaciones en los grandes centros de investigación y que por suerte la Argentina sigue estando dentro del mundo en la ciencia y la tecnología médica como un jugador importante. La Universidad de Buenos Aires, que es la cuna de 3 de nuestros premios Nobel, o sea, de los 5 premios Nobel que tiene Argentina, 2 de La Paz, Saavedra Lamas y Pérez Esquivel, hay 3 premios Nobel de ciencias que fueron Jussey, Leluar y Milstein, y todos salidos de la Universidad de Buenos Aires, o sea, de la cual también yo tengo el placer de ser egresado, y ahora tengo el privilegio además de pertenecer a la Asociación Médica Argentina y a la Sociedad Argentina de Medicina Regenerativa y Terapias Celulares, que es el paradigma nuevo de la medicina. O sea, tu pregunta viene muy bien para que la gente entienda que este es un nuevo paradigma de la medicina que se abre con el tema de células madres y la ingeniería de tejidos, que es que la solución de muchas de nuestras patologías y nuestras enfermedades se están descubriendo por los avances tecnológicos que están dentro de nuestro mismo cuerpo y que también tenemos que estar alerta de los que aparecen, lo que los porteños decimos chantas, que se aprovechan de esta situación, pero resulta que, por ejemplo, en China también hay muchos chantas. Entonces debe ser por cantidad de población, ¿no? Claro, el porcentaje, cada 10 tipos uno de chantas. El porcentaje, con ese porcentaje, con 1000 y pico millones de chinos, ya claro, está. Tenemos chantas para exportar. Para que, exportan chantas, pero no, está pasando al revés. Aparecen campañas de tratamientos mágicos
en China, de células madre, que solucionan problemas de todo tipo, en Suiza, neurológicos o lo que quieras, pero resulta van allá, les cobran una plata en dólares muy importante, y después vienen, le preguntamos acá, ¿qué le hicieron? No, una inyección intramuscular. ¿Cómo? A ver, células madre es un proceso importante, no es simplemente una inyección intramuscular. Entonces, viene la gente y dice, no, la terapia, la técnica de las células madre no sirve. Y en realidad lo que nos sirve es el lugar a donde fueron. A vos que te gustan los fierros, si sos fanático, si te dan una Ferrari Fórmula 1... No la llevas al tallercito de la otra cuadra porque... Sí, chocás en la esquina, porque además están todos los cambios, todo está en el volante y nosotros tenemos que aprender a manejar de nuevo. Entonces el problema no es la Ferrari, el problema es quién la maneja. Y con esto es lo mismo. A ver, déjame que te digo, Jorge, la pregunta es, hace 10 años que en célula de cordero te sacan la sangre, hay un tipo que hizo desastre sacándote la sangre, la oxigena, te la vuelve a poner. Bueno, célula madre que yo sepa, y según lo que vos me explicaste, hablando mucho porque somos vecinos con Jorge, es regenerar un tejido, una tráquea... Sí, todo eso que contaste anteriormente, eso forma parte también de de un folclore interesante que en determinadas épocas, viste, se ponen de moda determinadas cosas, en medicina no es la excepción. Pero la realidad es que nosotros, desde que nos formamos, hay células madre. ¿Qué son las células madre? Nosotros tenemos 5 tipos de células madre. Hay unas células madre que son embriológicas, o sea, cuando se junta el óvulo y el espermatozoide y empiezan a crecer, hay células que quedan madre, ¿qué quiere decir madre? Que no se entran a diferenciar demasiado, quedan ahí latentes como madre, que son las células madres embrionarias. Después tenés las células madres fetales, cuando se va formando el feto, se van formando las diferentes células que van a formar los diferentes tejidos, células de piel, células epiteliales, células de corazón, miocardiocitos, en fin. Después tenés las células madre adultas, que son las células madre que en un adulto como nosotros están circulando sin diferenciarse y que se van a diferenciar de acuerdo a del tejido que sean. O sea, son células madre que te van a regenerar piel, o células madre que te van a regenerar hígado, o células madre que... Pero que se adaptan al tejido donde llegan. Exactamente. Y hay células madre que hay en mayor cantidad, que son las células madre de sangre de cordón y placenta. Viste que ahora hay bancos de sangre de cordón y placenta. Que ahí están, en realidad, las células llamadas hematopoyéticas o hemopoyéticas, que son las que sirven para los tratamientos de trasplante de médula ósea. O sea, cuando es un trasplante de médula ósea, ¿qué es? Es un trasplante es un implante de plaquetas de células madre. Directo. Es células madre, en realidad células madre. Ahora, después tenés un avance mayor tecnológico, que es el que se está dando en nuestros tiempos, que son las células madre que se pueden hacer en laboratorio, que es de piel con la modificación genética adecuada. Hoy podés tener una neurona, o podés tener una célula muscular, o podés tener de esa misma célula madre de piel. Entonces, lo que nosotros decimos en nuestra sociedad científica en Argentina, y en muchas en el mundo, es que no nos metemos con las células madre embrionarias, porque ahí ya estamos jugando con otro tema que además todas las religiones lo condenan. ¿Que sería la del ombligo? Que sería... ¿El cordón? Que sería las embrionarias, las que están cuando se forma mirá vos. El embrión. Entonces es por el tema de la congelación de embriones y que podés sacar células madre. Para nosotros esa manipulación la tenemos condenada en nuestro código de ética. El código de ética de la AMA, de la Asociación Médica Argentina, que está traducido a más de 50 idiomas, tiene la base de lo que éticamente corresponde hacer en el área médica, desde que te atiende el administrativo de un sanatorio hasta la enfermera, hasta el médico. Y el capítulo
de células madre, lo escribió el presidente de la Sociedad de Medicina Regenerativa, el doctor Barceló, y lo acompañamos toda la sociedad científica, porque en ese tema no estamos de acuerdo ni con la congelación de embriones. Después, si tenemos tiempo, tenemos tiempo, vamos a explicarle a toda la gente para que sepan que dentro de 5 años se va a revolucionar los fármacos, algunas enfermedades. Sí, hoy ¿qué se está haciendo en el mundo? Yo acabo de venir el año pasado, estuve en Columbia University con la doctora Bujana Novakovic, que es la directora y jefa de Ingeniería de Tejidos de Columbia, y hemos hecho para la CNN un pequeño interview en el cual ella me muestra cómo, en el intercambio, cómo hace un maxilar, un hueso maxilar de un paciente con un accidente en 15 días. ¿De dónde? De sus propias células madre adultas de tejido adiposo. Ni siquiera ya va a médula de la cresta ilíaca del hueso para de donde normalmente se saca hueso. De donde normalmente se saca para hacer el trasplante. O sea que no hay óseo, hay células directo, que eso regenera. Claro, pero ¿por qué? Porque nosotros, los médicos, tuvimos que ayornarnos en esta última década, te diría que inclusive cambiando lo que habíamos aprendido en la facultad. Ejemplo, nosotros estudiamos que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. El doctor Barceló, junto con el doctor Aubin, el doctor Sichero, todos argentinos, investigaciones durante años, descubren una 5ª cavidad que se llama seno coronario, pero que mundialmente se conoce como 5ª cavidad gracias a un amigo de ellos, que no está, un rosarino, que era el negro Fontana Rosa. Porque en la tira de La Nación que él tenía con Diógenes... Sí, claro. Diógenes y el Lingera. Y el Lingera. El gato dice, cuando ellos descubren esta 5ª cavidad, dice... Tanto buscarle la 5ª pata al gato y estos locos se encuentran la 5ª cavidad del corazón. Porque había una relación de amistad con el negro. Pero te quiero decir, y entonces ahora, y en esa cavidad que se producen casi el 90% de las arritmias. O sea que hay que estudiar de nuevo. Ahora lo que se le enseña a los alumnos es que ahora son 5 las cavidades. Y en esa es donde se genera... En esa. Pero así como te digo esto, te digo también, se fue, gracias a toda la tecnología. Imagínate que antes del estetoscopio, teníamos casi como una forma de corneta de madera. Sí. Nosotros ya no, pero la generación anterior a nosotros sí, para auscultar. Y ahora tenemos una ecografía que podemos ver exactamente qué es lo que hay adentro hasta determinar inclusive el sexo de una persona. Y avanzamos más y vino la tomografía, que en vez de hacer un plano en un solo sentido de la radiología, es como si te cortasen en rebanadas y lo viesen y la fuesen abriendo así. Y el grado de certeza es 99. Y el grado de certeza es casi 99, ¿por qué? Porque apareció después la resonancia, que en vez de ser con rayos X, es con imán. Son con imanes. También un loco el que lo inventó, porque un loco lindo, que son estas historias que te gustan a vos. Todo, en base a qué vos podés ver la foto tan nítida como la ves con una resonancia. Porque todas las células tienen iones hidrógenos, y el ion hidrógeno es negativo. Entonces, al tener un imán, la agrupación de iones se acomodan con lo positivo del imán y de ahí sacás la imagen. Pero además de eso, empezó... Que ya nos parece viejo. Que ya nos parece viejo. ¿Y por qué nos parece viejo? Porque ya está quedando viejo. ¿Por qué? Porque cuando vos haces el mapeo genético y ya estás entrando en la ultraestructura de la célula, para que la gente tenga una idea, una célula
tiene un tamaño, ¿sí? De 7 micras. Adentro de eso tenemos el núcleo que tiene, ya se mide en Armstrong, que es la 10 milésima parte del micrón. Adentro de eso tenemos las cadenas de ADN y de ARN, tenemos los cromosomas que se dividen en genes. Adentro tenemos las proteínas, adentro tenemos los ácidos, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina, que son los ácidos desoxirribonucleicos. Y adentro de eso tenemos las moléculas proteicas con y adentro de eso los aminoácidos. Así que estamos en un mundo tan nanotecnología, tan pequeño, pero hoy lo podemos estar y podemos saber qué proteína falla, y que en esa proteína ya entramos en algo que se llama la medicina ya predictiva. Nosotros en el país todavía nos falta para la preventiva, ¿no? Claro. Prevenir. No tenemos todavía un estado con medicina preventiva. Con medicina preventiva la tenemos en un área, pero no en su totalidad, si no, no tendríamos la mortalidad infantil que tenemos y tantas cosas que tenemos por hacer en el área de la salud pública. Pero sí, en los avances tecnológicos ya sabemos que si está alterado una proteína, por ejemplo, en el cromosoma 19, esa te va a dar que vas a tener de grande un melanoma. Entonces se la modifica genéticamente para que no tengas melanoma. ¿Y a qué población va dirigida? A los que tienen antecedentes en su familia de haber tenido melanomas. Que esto es lo que se conoció en el mundo como el genoma. Claro. El genoma humano. Que recién, Babi, sabemos el alfabeto. Nada más. Nada más. Imagínate todo lo que falta. Gracias a las computadoras que están trabajando a 1000 por hora, después vamos armando palabras. Cuando los científicos arman una palabra, entramos en esto. ¿Qué quiere decir? Ahí tenemos una proteína que está fallando. Imagínate armar todas las frases. Solo tenemos el alfabeto. Ni siquiera armamos recién algunas palabras. ¿A dónde apunto con esto? Apunto a que ahí se empezó a conocer la vida media de las células, y ahí se empezaron a caer un montón de paradigmas que se daban por ciertos, que ya no son más ciertos en medicina. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un glóbulo rojo, la vida media es de 120 días. Un glóbulo rojo, 120 días. ¿Esto qué quiere decir? Que cada 120 días se renuevan todos los glóbulos rojos. Hay algo que algunos le llamarán Dios, otros los creyentes, otros naturaleza, otro lo que sea, que por suerte no se mueren todos juntos, porque si no nos moriríamos en 4 meses. Pero esa vida media, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué es de 120 días? Porque el glóbulo rojo, nosotros tenemos alrededor de 4,5 millones, 5 millones, ¿viste cuando te haces un análisis común de sangre? Sí. Por milímetro cúbico, ¿viste? Que dice a la tercera. Sí. Bueno, imagínate la cantidad de trillones que tenemos de glóbulos rojos circulando mientras estamos acá. Charlando. Mientras estamos charlando. Bueno, quiero decirte que esos se mueren en 120 días y se van regenerando. Entonces, los investigadores, ¿a dónde fueron? A buscar qué era lo que pasaba, dónde se regenera, cuando se mueren, qué pasa con los nutrientes que tiene el glóbulo rojo. Y así se empieza a determinar la vida media de las diferentes células. ¿Viste los análisis de sangre que dicen glóbulos blancos? ¿Viste que dentro de los glóbulos blancos? Linfocitos, neutrófilos, ¿te acordás todavía? Sí. Bueno, ¿sabes cuánto es la vida media de un neutrófilo? No. 20 horas. 20 horas. Imagínate la renovación que hay de neutrófilos en forma constante. Pero la ciencia fue más allá y aparecen cosas casi de ciencia ficción cuando se va descubriendo todo esto. Las células de piel la vida media es 30 días. Solo para dar ejemplos, las células hepáticas, los hepatocitos, es de 10 meses. Músculo, las células musculares, es de 10 años. El músculo. Y el hueso, que creíamos que, viste, los huesos se iban
haciendo la famosa osteoporosis, que es más importante en las mujeres por un tema hormonal que en los hombres, que se iban destruyendo el hueso y que solamente... Pulverizando, la vieja. Claro. Sí. Por eso es tan importante hacerse densitometrías a todas las señoras que tengan... Más de 50 años. Más de 50 años. Pero ¿qué ocurre? Toda persona que tiene más de 40, como es nuestro caso, Sí. Ya cambiamos el esqueleto por lo menos una vez, porque la vida media del osteocito, que así se llama la célula de los huesos, ya tiene una vida media de entre 25 y 40 años. Quiere decir que nosotros, cuando veíamos, vos te debes haber fracturado algún hueso. Todos. Como Todo. No me quedó nada. En tu caso es una exageración. Sí. Pero se forma el callo. ¿Y quién lo forma el callo? Lo forma el mismo hueso. Sí, la memoria. Claro. Y otra cosa que destruye ese antiguo paradigma, por eso ahora estamos ante, la ciencia médica está ante otro paradigma de cambio absoluto, son las neuronas. Siempre te han dicho, siempre hemos dicho, y siempre hemos dicho los médicos, que uno nacía con una determinada cantidad de neuronas y que las ibas quemando a lo largo de la vida, y entonces por eso es que después tenías enfermedades por ejemplo, Alzheimer. Por ejemplo. Y no es así. ¿Cómo es? También la neurona tiene una vida media y se regeneran las neuronas. Entonces, con esto de regenerarse las neuronas ya queda un agujero de investigación por el cual la ciencia entra a empezar a unir los nervios. Entonces antes, cuando te cortabas un brazo o un dedo o el trasplante de manos del chico del otro día. Por ejemplo, quedabas inutilizado. Ahora ya demostrado que las neuronas también se regeneran, entonces tenés posibilidad de empezar a regenerar. Quiero hacer una aclaración acá, porque si no, mañana van a estar llamándote diciendo, bueno, ya se regenera. No, todo esto está en etapa de experimentación, sobre todo la parte neuronal. Pero está avanzado. Pero está avanzado, ya está avanzado en determinados animales, ya está avanzado. ¿Qué fue lo que se descubrió hace poco acá el tema de Alzheimer? Bueno. Es argentino también. Sí, sí. El equipo del CONICET y de la Fundación Leloir, encabezada por Pitozzi, descubre en ratones que hay una liaison, una conjunción entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso de una molécula. Ellos aislaron por primera vez en el mundo de una molécula de tejido de sistema inmunológico puesta en una célula madre, la transformaron en neurona. Entonces, esto es casi ciencia ficción. Ahora, vuelvo a decir, faltan todavía varios años de investigación para llevar a la calle, al tratamiento médico, porque esto es recién en experimentación, en ratones, después en animales, después viene toda una etapa de investigación que se llama preclínica, después clínica, hasta llegar a la fase 4 de experimentación en humanos, para recién estar en posición de hacerla a la gente. Claro, hombre, hoy me consulta un papá que tiene un chiquito con autismo. Y hablando de vos, porque yo estoy comentando, me estoy metiendo, parezco Pinky, me estoy metiendo en el tema de la célula madre, que ella era una apasionada de la célula madre. Y me dijo si va a haber en el futuro, hay posibilidades para los chiquitos con autismo o síndrome de Down desde la genética para mejorarlos. Sí. Sí, te digo, además, con contundencia, porque ya se está trabajando en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en la Miller University, por ejemplo, porque el síndrome de Down es una trisomía, técnicamente es una trisomía del par 21. ¿Trisomía qué quiere decir? Simple para la gente, sencillo,
genéticamente tienen 2 patitas. Los cromosomas son X. Los cromosomas tienen 2 patitas. En este caso, esas 2 patitas, por eso se llama trisomía palmetino, en vez de tener 2 patitas, tiene como una tercera, una menos desarrollada y una tercera. Entonces, el por qué se desarrolla esa tercera es justamente por alteraciones de algún aminoácido, de alguna de las proteínas, y entonces se va a trabajar en eso y se va a trabajar justamente con las células madre. Porque la célula madre, ¿qué es? Porque además, en realidad, la traducción de entrada fue mala, del inglés al español, porque en inglés se llama stem cells. Acá, al ponerle células madre en español, la gente empezó a confundirse. Claro, suena a madre, embrión, y no es así, que es una célula pluripotencial. Esa sería la terminología justa. Es una célula que puede adaptarse, desarrollarse de acuerdo al estímulo adecuado, que es lo que está ocurriendo con la ciencia ahora. Puede desarrollarse y ser piel, ser hueso, ser retina. ¿Y cómo se elabora fuera del cuerpo humano, por ejemplo, una tráquea? Un cáncer de tráquea donde se perdió una parte. Lo que tenemos antecedentes y manejado por alguien, con un médico argentino en la Universidad de Pittsburgh actualmente, fue con esófago. Ya lleva hecho más de 10 esófagos, con parte de material cadavérico para la estructura, y con las células madre del propio paciente, desarrolla un esófago propio. ¿Qué quiere decir propio? Con su ADN, con lo cual no hay rechazo. Claro. El rechazo es cero. Hay 2 trabajos científicos llevados a la realidad, hechos por el doctor Luis de la Fuente, que todos lo conocen, y con el doctor Adrián Barceló. Uno fue el desarrollo de un catéter. Luis de la Fuente fue famoso acá y en todo el mundo porque cuando se fueron al exterior, a Estados Unidos, junto con René Favaloro, René se fue como cardiocirujano a hacer cirugía corazón a cielo abierto y fue el que inventa el bypass para cuando hay una obstrucción de la arteria coronaria, saca la vena safena, se invierte y se pone. Y gracias al corazón artificial de Domingo Liotta, claro, que alguna vez nunca lo recordamos, que alguna vez tendremos el 4º premio Nobel. Claro. Porque imagínate todas las cirugías cardiovasculares que se hicieron en todas estas décadas si no hubiese sido por la circulación extracorpórea que inventó Domingo explicamos Liotta. A la gente la bomba fuera del cuerpo. La bomba fuera del cuerpo, mientras el corazón es operado o es sacado o reemplazó una válvula, tiene que seguir circulando la sangre, porque si no se muere. Y circula en esa bomba de circulación extracorpórea que inventó Domingo Liotta. Argentina. Favaloro, Argentina. Favaloro, argentino. Luis de la Fuente, argentino. Luis de la Fuente desarrolla por primera vez en el mundo el stent con medicamento. ¿El stent qué es? En vez de ir y cortarte la arteria coronaria más, por la vena safena introducís un catéter que va por circulación y llega a donde está la obturación de la arteria coronaria o varias, la estenosis, el cierre. Entonces pone un balón, se infla, dilata la arteria y después le pone un stent, que es como una malla, un conducto, que es como una malla que mantiene la arteria abierta, permeable, para que circule. Y entonces ya no tenés más Lo que tengo un poco, Jorge, de publicidad, ya volvemos. Pero escúchame, a la vuelta me gustaría que la gente, lo que más quiere saber, porque la gente, todo esto es lindo, pero va para los resultados. La gente grande, la gente que está con problemas físicos, y fíjese, ¿no? Qué interesante, porque no voy a decir vaya a verlo al doctor, porque lo tuve en el hospital de clínica o en Estados Unidos. Pero la gente dice, ahora véalo que le tiran las cartas, no. No, digo, le va a explicar lo que vamos a tener dentro de unos años si el gobierno argentino, y acá no estoy convocando, a ver,
yo estoy muy de acuerdo con las elecciones, con todo. ¿Cómo se llama el ministro de Salud que hablábamos hoy, que te dije? ¿De la provincia de Buenos Aires? Sí. Collier, Alejandro Le Collier. pedimos a Alejandro Coria y no pudo conseguir unas leches para la señora que limpia acá en la radio, ya se las conseguimos nosotros. Yo una vez dice, si no se puede conseguir una leche, ¿cómo vamos a llegar a tener en la Argentina una salud de hierro dentro de un tiempo? Bueno, porque hay médicos que están laburando y a veces, como les decía cuando empezó el programa, con el guardapolvo surcido. Necesitaríamos, a partir de hoy, va a haber una serie de programas con varios médicos que vamos a ir trayendo, argentinos, para que sea quien sea el futuro presidente, también incentive con una parte del presupuesto. No le estamos pidiendo nada para el doctor, nada, para usted, la investigación. Porque hoy me contaba, por ejemplo, el doctor que no haría falta que Daniel se vaya a Europa por el tema de su brazo cuando le empieza a doler. En la Argentina podría haber métodos maravillosos, por eso quiero decir que hay que cuidar a los científicos argentinos y tratar de darle por lo menos la comodidad. Yo nunca me olvido del banquito del lugar agarrado con alambre hace 60 años, 50 años. Así que por lo menos cambiar el alambre al banquito. Vamos a notarla.